Dios le bendiga, Dios me los guarde a todos mis hermanos queridos en esta preciosa noche. Hoy 25 de enero del 2021. Le damos gracias a Dios por este lindo y hermoso día. Hermanos, espero que la hayan pasado excelente. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la han pasado? ¿Cuáles son sus expectativas, mis hermanos queridos? ¿Cómo quieren seguir avanzando? No sé, ¿cómo está su vida? Se sienten bendecidos, se sienten fortalecidos, se sienten bien, con ánimo para seguir hacia adelante. Bueno, esperamos que sea así, de esta manera, mis hermanos queridos. Y bueno, aquí estamos. En esta noche me toca llevar la palabra de la noche de hoy, pues, gloria a Dios. Quiero ministrar una palabra que el Señor me ha estado inquietando y que espero que el Espíritu Santo empiece a ministrar desde este momento, desde aquí. Primeramente que ministre mi vida y primeramente que nos enseñe, nos capacite, nos instruya, nos redarguya, nos ayude, porque necesitamos de Él, hermano. Necesitamos que Él direccione nuestro barco. Necesitamos que Él nos ayude a que podamos coger el rumbo que tenemos que coger, agarrar el rumbo que tenemos que agarrar, que nos guíe, que nos vaya llevando, nos vaya capacitando, nos vaya procesando. Y vamos a buscar rápidamente nuestras Biblias, querido hermano y querida hermana. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy la bienvenida, Padre bueno. Te doy la bienvenida, mi Señor amado. Te pido que perdones mi vida si te he ofendido. Te pido que redargullas mi alma, Padre, en esta noche. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Ayúdame, Padre. Guíame. Espíritu Santo de Dios, ministra en los corazones. Rompe las cadenas, Padre. Rompe los argumentos humanos. Ayúdanos, consuélalo. Dirígeme, Espíritu Santo. Sé tú el que pueda darnos sabiduría para llevar esta palabra. Ministra, Espíritu Santo. Imparte liberación. Toca. Sana al enfermo. Liberta al cautivo. A que las vendas sean quitadas de los ojos y los tapones de los oídos. En el nombre de Jesucristo. El que no oía, que oiga. El que no veía, que vea. El que no caminaba, que estaba paralítico, pues que se levante en el nombre de Jesucristo. Porque, Señor, te creemos, Padre, que tú estás con nosotros como un poderoso gigante. Que a donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te doy la gracia, Padre bueno. Dirígeme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana que me escucha, valiente de Jehová, voy a predicar bajo el tema: el peligro de ser insensible. El peligro de ser insensible. Gloria a Dios. Y quería notificarte que en esta parte de la palabra, donde se encontraban doctores de la ley, fariseos, se habían reunido en una casa y habían venido, tal vez se habían esforzado en ir a escuchar al maestro, pero se fueron a una casa donde el maestro estaba disertando la palabra, como lo dice en Lucas 17, Lucas 5, 17. Y Jesucristo se encontraba enseñando
Y estaban sentados ahí, creo que a primera fila, en la primera, ahí mismito cerquita de Jesucristo. Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Sí, Señor. Hombres que habían venido de las otras ciudades cerca de Jerusalén y de las aldeas de Galilea. O sea que habían esforzado para llegar a ese punto de encuentro, donde Jesucristo enseñaba, donde Jesucristo estaba disertando, estaba predicando, estaba haciendo su labor como siempre lo hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y siempre cuando Jesucristo estaba en un lugar, algo pasaba. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y quería hablar de esa parte donde hombres que creían en la ley, que creían en la ley de Moisés, estaban allí, pero era como que si no estuvieran también. Porque dice la palabra que habían venido de otras aldeas de Judea, de Jerusalén, de Judea a Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Había un poder, había una atmósfera, había una presencia de Dios, primero enseñando la palabra de Dios, pero cuando él enseñaba también Dios se manifestaba con prodigios y con señales. Gloria a Dios. Y estaban los fariseos que creían en la ley, pero estaban totalmente insensibles. No podían distinguir que el dador de la vida estaba frente a ellos. No podían distinguir que el que creó la ley, el que le mandó la ley a Moisés, el que era el que direccionó al que trajo la ley en sus manos, al que lo direccionó a Moisés para traer la ley. Ese estaba frente a sus ojos y ellos no podían distinguirlo. Ellos no podían entender que el dador de la vida, el verbo, el príncipe de paz, el gran yo soy, estaba frente a sus narices. Gloria a Dios. Es terrible, hermano. Un peligro fuerte que quiero hablar en esta noche. Cuando somos insensibles a la presencia de Dios, cuando somos insensibles a las cosas espirituales, cuando somos insensibles a las cosas de Dios, a las cosas maravillosas que Dios ha hecho en este mundo, cuando somos insensibles, indolentes a lo que Dios viene a darnos, a la palabra de Dios revelada. Gloria a Dios. Es terrible, gente con tantos estudios de la ley, doctores de la ley, doctores de la ciencia, doctores de escribas que escribieron la ley y no podían distinguir que el que les enseñaba era el verdadero Dios, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, frente a sus narices. Wow, es un peligro, hermano querido que me escucha y hermana, cuando nosotros somos insensibles, cuando a ti no te duele la necesidad ajena. Gloria a Dios. Y dice que a Jesucristo estaba enseñando y también los acompañaba. Lo acompañaba manifestaciones. Porque el poder del Señor estaba con él para sanar. Gloria a Dios. Y la historia continúa. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesucristo, delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que blasfema?
¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Solo Dios. Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, le respondió y le dijo: ¿qué caviláis vosotros en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios, y llenos de temor, y decían: hoy hemos visto maravilla. Gloria a Dios. El peligro de ser insensible, hermano. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley no podían percibir que el mismo Dios estaba frente a sus narices haciendo maravillas y prodigios. Gloria a Dios. Eso nos da a entender que la religiosidad, el dogma, muchas veces el mucho conocimiento, el no entender lo que se está moviendo en el campo espiritual, nos hace a nosotros menospreciar las maravillas y prodigios que están frente a nosotros y no nos damos cuenta. Dios, cuando nosotros somos religiosos, cuando nosotros actuamos como los fariseos, que todo es religiosidad en nuestras vidas y somos totalmente religiosos, no podemos ver las maravillas, no podemos ver eso, no podemos entender y ser sensibles a que Dios está obrando de una manera especial, sino más bien cuestionamos el poder de Dios. Gloria a Dios. Y quiero decirte que ahí mismo, donde está un mover, hay una atmósfera de bendición, una atmósfera una atmósfera grande, una atmósfera de poder. Se está moviendo la presencia de Dios en la enseñanza. Y de repente vienen 4 hombres, que tal vez no, eran 4 hombres que no tenían renombre, eran 4 hombres cualquiera, pero se les ocurrió algo. Hombres que tuvieron fe, una fe bendecida. ¿Y sabe qué? Al ver la multitud no pudieron entrar por la puerta y se les ocurrió montarse en el techo. Y abrieron el techo y bajaron al enfermo en el lecho. Y wow, cuando podemos entender, hermano querido, que una fe, Dios lo que quiere, que donde hay una atmósfera de Dios, donde hay un mover de Dios, el único requisito para que el milagro, para que la sanidad, para que el mover de Dios, para que la potencia del Espíritu Santo se refleje, lo que se necesita es fe. Lo que se necesita es creer. Lo que se necesita es creerle a Él. Gloria a Dios. Como hicieron estos 4 hombres que no eran hombres conocidos, eran hombres cualquiera. Pero a Dios no le interesa el que seas conocido, que seas de renombre, que sea de posición. A Dios lo que le interesa es que le crea. Y estos hombres le creyeron a Dios y se esforzaron y hicieron cosas, porque la gente que tiene fe hace cosas imposibles o tal vez cuestionables para otros, irreverentes para el religioso, exageradas para el legalista, pero hicieron algo y su fe hizo que el mover de Dios, su presencia, el milagro ocurriera. Dios necesita una fe de guerreros que se reteen con Dios, de guerreras que se reteen con Dios y que le crean y que sean sensibles a su presencia. Sensible, cuando tú eres sensible a su presencia, cuando tú eres sensible a Cristo, tú haces lo que sea. Tú llegas, tú te levantas, tú te subes al techo, tú abres hueco en el techo, porque tu fe romperá el techo y el milagro ocurrirá. Gloria a Dios. Hay sensibilidad. Dios
no te pide posición. Dios no te pide tanto galardón y título como tenían los fariseos. Porque tenían títulos, porque tenían academia en eso, y tenían ley, pero tenían unos corazones totalmente endurecidos. Y cualquiera puede acercarse a Dios, solamente que Dios pide. Dios pide un corazón que le crea. Dios lo que quiere es que tú le creas, hermano querido. Tú quieres ver el mover de Dios, rompe el techo. Tú quieres mover el poder de Dios, móntate en el techo. Tú quieres mover mover la mano de Dios y que tu milagro llegue, móntate en el techo, rompe el techo. Gloria a Dios. A la mujer que tenía flujo de sangre, la multitud agolpaba al Señor y ella no hallaba cómo llegar. ¿Y sabe qué hizo ella? Rompió el techo y se metió entre la multitud. Y no sé cómo hizo, pero hoy tocó el manto de Jesucristo y poder salió de Dios. Dios tuvo una fe poderosa, una fe que es la que mueve esa sensibilidad. Dios busca corazones sensibles, que sean sensibles a Él. Cuando tú y yo somos insensibles, no podemos ver los milagros. Y si lo vemos, los cuestionamos. Y si lo vemos, dudamos. Y si lo vemos, señalamos y decimos que esto no es de Dios. Gloria a Dios. ¡Qué insensibilidad, mis queridos hermanos! Si insensible es aquel que no es capaz de percibir sensaciones a través de los sentidos. No siente nada. La atmósfera está que se mueve, que se revienta de la presencia de Dios. Y aquel que está insensible a su presencia no siente nada, no siente ni cosquillas. ¿Sabe por qué? Porque tiene el corazón endurecido. Y Dios no trabaja con los corazones endurecidos, hermano. Dios trabaja con corazones sensibles a su presencia. Gloria a Dios. Es por eso que hay muchos hermanos que tienen más crecimiento espiritual que otros. Porque otros no son sensibles a las cosas de Dios. Le da igual tanto las cosas de Dios como las cosas del mundo. Y yo te vengo a decir que cuando tú no sientes nada, no sientes nada en las cosas de Dios, hay algo que hay que preocuparse. Porque Dios se hace sentir cuando tú le buscas, cuando tú te llegas a Él. Dice la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es algo que es recíproco. Si tú buscas a Dios y lo tomas en cuenta en algo, Él se vuelve a ti. Y de una vez Dios acciona. ¿Por qué? Porque es algo que es una ley que Dios puso para nosotros. Si yo me vuelvo a Él, si yo le busco, si yo me acerco hacia su presencia, Él se moverá a mí. Gloria a Dios. Una persona insensible es duro de corazón. No es capaz de emocionarse ante las cosas de Dios. Una persona insensible es indiferente. Una persona insensible es duro de corazón. Una persona sensible es frío. Es inapreciable. Nada aprecia, no entiende la voz de Dios, el llamado de Dios, el mover de las aguas, el mover del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y si hay un mover del Espíritu, cuestiona lo que ve, como le parecía a los fariseos. Oye, pero este hombre está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y no entendían que era Dios el que estaba ahí perdonando los pecados. Y entendía los pensamientos con que cavilaban los fariseos. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos endurecidos, cuando nosotros estamos indiferentes, cuando nosotros estamos insensibles a las cosas de Dios, hermanos, empezamos a cuestionar, a señalar, a verle culpable donde no es, a señalar al que sí está creyendo, al que sí está avanzando. Y empezamos a señalar, a culpar, a verle los defectos a ese que es débil, a ese que es nuevo, al nuevo que está avanzando. Y te vengo a decir que no es por tiempo, no es porque tú tengas tantos años en el Evangelio, es porque tú le creas a Él,
Y cuando tú estás apasionado por buscar de su presencia, empiezas a hacer locura. Dios busca a esa gente que hace locura, que se monta en los techos, que se monta en los árboles, que le dice a Dios, dime que eres tú para yo caminar sobre las aguas. Y Dios le dice, ven, que yo quiero que tú camines conmigo sobre las aguas. Pero si tu fe es cuestionar, es ver la lógica de las cosas, estás equivocado, hermano. Déjame decirte que tienes que romper con esta malicia que se llama insensibilidad. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 4:19. Efesios 4:19 dice, gloria a Dios, y salaba sojalaya. Puedo sentir su presencia. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Ustedes no han perdido sin ninguna sensibilidad. Ustedes sienten su presencia. Ustedes le creen a Dios. Yo creo que aquí, todos los que estamos aquí en este grupo, y le digo a los hermanos que he pasado, hermanos o hermanas, esto no es por conocimiento, porque tú tengas más tiempo de trayectoria. No, hermano, esto es porque tú tienes que creerle a Dios. Esto es un grupo de bendición. Y hay hermanos que he visto un poquito de apatía. ¿Qué ha pasado? Es necesario que te encienda. Hermano, una persona insensible es una persona inútil. Una persona insensible es alguien que es inútil, no sirve en las cosas de Dios porque no produce, no le cree a Dios. Los fariseos eran inservibles, no tenían utilidad, porque no podían ver más allá de sus narices, no le creían al Todopoderoso. Y yo no creo que aquí hayamos hermanos insensibles, no, hermano. Yo creo que aquí hay gente sensible a su presencia, sensible a Dios. Cuando tú eres sensible, cualquier palabra que venga de lo alto, tú la vas a agarrar de parte de Dios. Tú la vas a agarrar, Dios me está hablando. ¿Qué ha pasado que has dejado de orar? ¿Qué ha pasado que te ha dejado de congregar? ¿Sabe que una persona insensible no se compromete? No es comprometida. Una cosa es comprometerse, hermano. Una cosa es involucrarse y otra cosa es comprometerse. Yo le vengo a decir a todos estos guerreros que son guerreros de Dios. Tú que dices que eres de los valientes de Jehová, toma tu espada y empieza a subirte en la azotea. Súbete en el techo. Rompe tu agujero para que veas tu milagro. Acciona tu milagro. Créele a Dios. Créele a Dios y caminarás sobre las aguas. Créele a Dios y verás el milagro patente en tu vida. ¿Qué ha pasado? No es por conocimiento, porque los fariseos tenían conocimiento, tenían letra, pero de nada vale la letra, hermano. Esto es poder de Dios, fuego de Dios altísimo. Y una persona que es insensible es inútil en las cosas de Dios, porque no le cree al poder ni a la potencia de Dios. Gloria a Dios. Yo declaro que aquí no hay inútiles. Aquí hay gente sensible a su presencia. Gloria a Dios. Lucas 10, 30, 35 dice de la siguiente manera. Esto es muy importante, mis hermanos. Esto que te voy a leer aquí es algo que estaba pasando. Dice así: respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Gloria a Dios. Hermano, habla de unos hermanos que eran ministros. Dice que pasó por ahí, por el camino, y vieron a un hombre que fue tomado por ladrones y lo dejaron medio muerto, tirado. Había algo que estaba, una necesidad de alguien tirado en el camino. Y pasó un sacerdote, dice la palabra. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Wow, un ministro, un sacerdote. O sea, hermanos queridos, tú que eres ministro, tú que eres conocedor de la palabra, un hombre insensible no va a tener sensibilidad ni se va a mover a misericordia ante la necesidad del prójimo. Yo no le hablo a los insensibles, yo le hablo a los sensibles, de los valientes de Jehová. Nosotros tenemos una condición de un insensible, es que no se mueve a misericordia, es que cuando ve la necesidad de su prójimo no se acerca, no se conmueve su corazón. Gloria a Dios. Y vino un levita, uno que le cantaba y sí le adoraba. Una cara pones ante los hermanos, pero cuando estás solo y se te presenta la prueba, eres indiferente, eres duro, eres insensible. Y dice que un levita pasando por ese camino, así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Gloria a Dios, pasó de largo. O sea, no fue movido a misericordia. Vio la necesidad del prójimo ahí tirado y no se movió a misericordia. Gloria a Dios. Mira estos 4 hombres que se montaron en el techo. Eran 4 hombres cualquiera. Pueden ser cualquiera. No tenían renombre. Y fueron movidos con su amigo. Lo montaron en el lecho. Vieron, tenían pasión por ayudar porque a ese hombre Dios lo sanara. ¿Y sabe qué? Pusieron en práctica la fe. Se esforzaron. ¿Y sabe qué? Salió poder de Dios. Salió poder. Un insensible no es creativo, no es original. Un insensible se rige como lo dice la ley. Es religioso y no cree en milagros. No cree que Dios está obrando. Pero yo sé que un sensible, una persona sensible a su presencia, ve la condición de alguien y es movido a misericordia. Oye, hermano, es un peligro. Es un peligro cuando vemos la necesidad en el ambiente. Es un peligro cuando el ambiente está lleno de la presencia de la chequina de Dios. Y yo estoy frío, yo estoy con un corazón duro, yo estoy con un corazón frío, indolente a la presencia de Dios. Es terrible cuando hay un mover en la iglesia, en el ministerio, y hay un mover que Dios está y la gente indiferente a las actividades, indiferente a lo que Dios quiere hacer. Hermano, Dios trabaja con el que está siempre disponible. Dios trabaja con el que está comprometido. Dios trabaja con el que se compromete a subirse en el techo. Con el que se compromete a hacer cosas nuevas. Si tú tienes algo nuevo que hacer, hermano, acciona la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es algo que esa gente sabía que Dios iba a sanarlo. Y no se veía, y sabe que no tenían obstáculos, había obstáculos y no había entrada. Y sabe, se montaron en el techo y abrieron un hueco. La convicción de lo que no se ve, no se veía el techo roto, pero ellos lo rompieron y metieron al enfermo. Y su amigo salió sano. ¿Quiere ver a tu hijo sano? ¿Quiere ver a tu familia libre? ¿Quiere avanzar y no estar en el mismo lugar que siempre está? Deja de cuestionar. Empieza a ser sensible al mover de Dios. Sensible a la presencia de Dios. Hermano querido,
Esta es mi palabra en esta noche. Hermano, seamos sensibles, busquemos más de su presencia. Porque si su presencia, como dijo Moisés, no va con nosotros, entonces no nos saque. Si su presencia no está en este grupo, entonces no permite que se cierre. Pero yo te vengo a decir que aquí está la presencia de Dios. Aquí está el mismo Jesucristo. Aquí está el mismo el gran yo soy. Aquí está el que hizo la ley. Aquí está el que hizo al hombre a su imagen. El que estuvo en el Génesis. Aquí está el que estuvo en el Éxodo. Aquí está el que sacó al pueblo de Egipto. Aquí está el que libertó al pueblo de Egipto y lo hizo caminar por el desierto. Aquí está el Dios de Josué, el que le cumplió su promesa. Aquí está el Dios de David. Aquí está el Dios de Israel. Aquí está el Dios de Salomón. Aquí está Jesucristo. Aquí está el Espíritu Santo en este grupo. Y yo declaro que mis hermanos empiezan a recibir sensibilidad, empiezan a recibir bendición. Y empiezan a activarse los dones. Aquí empiezan a activarse la búsqueda de Dios, la presencia de Dios. Y empezamos a accionar cosas nuevas, a accionar en los días de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga, Dios me los guarde a todos mis hermanos queridos en esta preciosa noche. Hoy 25 de enero del 2021. Le damos gracias a Dios por este lindo y hermoso día. Hermanos, espero que la hayan pasado excelente. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la han pasado? ¿Cuáles son sus expectativas, mis hermanos queridos? ¿Cómo quieren seguir avanzando? No sé, ¿cómo está su vida? Se sienten bendecidos, se sienten fortalecidos, se sienten bien, con ánimo para seguir hacia adelante.